Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del encuentro del Papa Francisco con los jóvenes húngaros en el PAP László Budapest Sport Arena, en el marco del 41º viaje apostólico internacional. Hoy, 29 de abril de 2023, sábado de la tercera semana de Pascua, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia, patrona de Europa y también de Italia. Saludamos a todos los que nos están acompañando a través de la radio, la televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticanews.va, y un saludo especial a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. El Santo Padre ya ha hecho su ingreso a este centro deportivo, el PAP László de Budapest, de la capital de Hungría, que lleva el nombre de este famoso campeón de box húngaro, László Papp, y que ya en este ambiente de fiesta en el cual los jóvenes están recibiendo al Santo Padre, se da el inicio a este encuentro en su segundo día de visita a este país, que recibe por segunda vez al Papa Francisco. El Papa estuvo en septiembre de 2021 visitando Hungría con ocasión de la clausura del Congreso Eucarístico Internacional, y en estos 3 días que está recorriendo regresa por segunda vez a este país. Esta vez lo hace precisamente para visitar a las autoridades, para encontrarse con el pueblo de Dios, y en este caso para encontrarse con los jóvenes de Hungría, a quienes también les tiene destinado un mensaje de esperanza y un aliento, sobre todo para que puedan afrontar los desafíos y los retos de nuestro tiempo. Aprovechamos para saludar a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están conectadas con nosotros y están haciendo posible que estas imágenes desde el PAP László Budapest Sport Arena lleguen hasta sus hogares. Especialmente saludamos a Radio María en Venezuela, a Radio María en Panamá, Radio María en El Salvador, Radio María en República Dominicana, Radio Televisión Diocesana de Toledo en España, Setelmont TV en Alicante, España, Radio y Televisión Cáritas Universidad Católica de Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Cheli Los Ángeles, Chile, Radio Magna Chubut en Argentina, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Estados Unidos, Catholic Faith Network en Estados Unidos, EWTN Televisión, y un saludo especial a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Mientras el Santo Padre se va acercando hacia el estrado que han instalado aquí en inmediaciones de este centro deportivo, recordamos que en este segundo día de visita a Hungría, el Papa Francisco inició sus actividades visitando a los niños del Instituto del Beato László Batthyány Stratman. Luego, alrededor de las 10 de la mañana, tuvo un encuentro con los pobres y los refugiados en la iglesia de Santa Isabel de Hungría. Enseguida el Papa visitó a la comunidad greco-católica en la Iglesia Greco-Católica de la Protección de la Madre de Dios, y luego fue a almorzar a la Nunciatura. Después de un encuentro, también un breve encuentro, el Papa Francisco se ha reunido en la Nunciatura brevemente, unos 20 minutos, con Hilarión. Él es el metropolita representante de la Iglesia de Rusia. Ha sido un encuentro cordial en el cual han podido compartir. Y ahora nos encontramos aquí, en el PAP László Budapest Sport Arena, para este encuentro con los jóvenes. El Santo Padre ha sido recibido en medio de estos cantos, sobre todo en este canto característico del tiempo pascual, el aleluya que nos da a conocer la alegría
de saber que Cristo ha resucitado y que Cristo está vivo y presente. Es este aplauso extensivo con el cual y caluroso con el cual reciben al Santo Padre. Son los jóvenes, son más de 11.000 jóvenes que se han dado cita en este centro deportivo, un centro deportivo el más grande del país, con una capacidad de 12.500 espectadores, que está situado en el distrito 14 de la capital de Hungría. Y ahora es el obispo encargado de la pastoral juvenil de la arquidiócesis que da la bienvenida al Papa Francisco, Monseñor Ferenc Palanki. Le dice: Santo Padre, le agradecemos por su visita a Hungría y en particular su especial atención a los jóvenes. Como obispo responsable de la pastoral juvenil, le doy la bienvenida en nombre de los más de 10.000 jóvenes presentes, de los más de 45.000 jóvenes que estudian en las escuelas de la Iglesia y de los 17.000 estudiantes de nuestras universidades católicas. También a nombre de las capellanías universitarias, de los movimientos de pastoral juvenil y de los jóvenes activos en las parroquias, así como de los participantes húngaros de las diócesis de los países vecinos. La edad de la juventud es una época de grandes preguntas en que se plantean los jóvenes. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es mi camino en la vida? ¿Cómo seré feliz? ¿Por qué existe el sufrimiento, la muerte? ¿Existe realmente la vida eterna? Entre otras preguntas. Pero la juventud también es un tiempo de grandes respuestas, señala Monseñor Ferenc Palanki. No nos corresponde a los adultos darles las respuestas, pero debemos ayudarles a encontrarlas. Por eso es importante acompañarlos, vivir con autenticidad nuestra fe y transmitirla así, mostrando que no es solo una doctrina, sino un encuentro y una relación con Jesús vivo y resucitado, de quien podemos aprender a vivir. El obispo encargado de la pastoral juvenil también señala de que es alentador saber que a partir de una encuesta nacional realizada con ocasión del Sínodo de los Jóvenes, dio por resultado que la inmensa mayoría de los jóvenes católicos practicantes conocen a alguien en la Iglesia a quien pueden dirigirse con confianza para plantearle cuestiones personales y preguntas sobre la vida. La encuesta también nos muestra que los jóvenes están dispuestos a apoyar a los pobres y desfavorecidos, están dispuestos a participar en iniciativas caritativas si ellos se disponen a hacerlo, y que esta generación es mucho más sensible a la protección de la creación. El obispo también señala que mientras nos preparamos para la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, miramos a María, nuestra Madre Celestial, a la que también veneramos como la Señora de los Húngaros, y le pedimos a ella su intercesión y su ayuda para que también nosotros estemos dispuestos a ir deprisa y a hacer el bien. Monseñor Ferenc Palanki concluye diciendo: Santo Padre, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a encontrar las respuestas de Jesús. Santo Padre, gracias para que juntos podamos recorrer nuestro camino en la vida. Bienvenido, que Dios lo bendiga. Estas son las palabras de bienvenida de Monseñor Ferenc Palanki, obispo responsable de la pastoral juvenil, que ha recibido al Papa Francisco en este centro deportivo, en este complejo deportivo. Ha descrito un poco la realidad de los jóvenes de Hungría y sobre todo de las obras educativas de la Iglesia. En este momento se han acercado junto a Monseñor Palanki dos sacerdotes que están regalando un balón y un cubo, algunos objetos al Papa Francisco, para que nuestros oyentes en las diferentes emisoras de radio puedan tener una idea de lo que está pasando en este momento dentro del PAP László Budapest Sport Arena. El Papa Francisco está intercambiando con ellos precisamente unas palabras y un saludo
También le hacen entrega de una bebida tradicional de Hungría y el Papa a su vez intercambia con ellos con un rosario. Decíamos que Monseñor Palanqui había descrito un poco la realidad, sobre todo educativa, de la iglesia en este país, la cantidad de jóvenes estudiantes en las diferentes escuelas y también universidades, capellanías y movimientos de pastoral juvenil. A continuación escucharemos algunos testimonios, pero antes de los testimonios apreciaremos una danza tradicional realizado precisamente por los jóvenes que conforman la pastoral juvenil. Es una danza que nos describe precisamente la realidad, el ambiente, las tradiciones de este país que acoge y que recibe al Papa Francisco. Esta danza tradicional húngara nos habla precisamente de una de las raíces de este pueblo. Esta danza es también conocida como la danza de los pastores, en el cual los jóvenes vestidos con sombreros, botas, llevan en las manos unos bastones y son acompañadas precisamente por las bailarinas que llevan los trajes típicos, sobre todo las faldas húngaras de esos colores y formas características. Y así concluye esta danza de los pastores que nos hablan precisamente de los orígenes de este pueblo que ha sido interpretado por los jóvenes de la pastoral juvenil de Hungría. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios. Empezamos por el testimonio de un joven. Él es
Bertelán Kravot, alumno de la Escuela de los Escolapios, que tiene 15 años y se presenta ante el Papa Francisco. Soy Bertelán Kravot para mis amigos Bersi. Soy el hermano mayor de una familia católica y paso mis días en el Instituto de Segev Escolapios. Tengo una dificultad por lo que me siento incómodo allí. Creo que también se nota. Soy bastante ansioso. A menudo me pongo muy ansioso por cosas innecesarias. No pocas veces me asalta la ansiedad paralizante, pero como ahora, dando testimonio de mi fe ante el Santo Padre. Testificar que Dios y Jesús no son personajes de un lejano libro de cuentos, ni superhéroes de un cómic, sino infinitamente son más que eso. En el pasado todo esto de la religión me quedaba muy lejos, simplemente no me importaba. De hecho, quería vivir sin ello. No quería ir a misa. Me parecía inútil confesarme diciendo, ¿para qué pedir perdón después? No entendía que tenía que ver la prédica dominical del cura, bastante abstracta y complicada, y Dios sentado en el cielo con mis problemas cotidianos, más bien concretos. Los santos están allá arriba, han ganado, han completado el juego, y yo no. Entonces, cuando me enfrenté por 625 veces a los problemas de mi adolescencia, asistí un viernes por la tarde a mi primera reunión de monaguillos. Me sorprendió comprobar que aunque había muchas risas, eso no significaba que nadie lo tomara en serio, ni por un momento a Dios, la salvación y la importancia de nuestro servicio. Luego el resto vino solo a lo largo de los años, la primera comunión, el escautismo y recientemente la confirmación, que ha sido el momento más importante de mi vida hasta ahora. Mi historia no es una historia de revelaciones, sino de crecimiento perseverante. Es apoyándome en estas comunidades cohesionadas, pasando de una experiencia a otra, como he podido encontrar finalmente la fe. He conseguido a través de largos años de pequeñas y tenaces decisiones, no extensas, de altibajos, llegar al punto en que puedo atestiguar que Dios existe y está conmigo, no solo los viernes por la tarde, sino también los lunes por la mañana. Jesús murió en la cruz no solo por los genios y los ganadores olímpicos, sino murió porque ama infinitamente a todas las personas, incluida yo, y porque la vida de todos tiene un propósito y tiene un sentido. Muchas gracias, Santo Padre. Este es el testimonio de Bertelán Kravot, que saluda al Papa Francisco, un joven de 15 años que nos ha hablado un poco el recorrido de su fe que ha realizado desde muy pequeño, las diferentes crisis que ha pasado en algunos momentos de su vida y cómo poco a poco ha ido descubriendo y madurando en la fe. Ahora damos el paso a Dora Koska, estudiante del Liceo de los Cistercienses de 17 años. Santo Padre, me llamo Dora, vivo con mi familia en un pequeño pueblo de la provincia de Baranya. Crecí en un ambiente de valores rectos, pero mis padres y yo éramos indiferentes a la religión, a Dios mismo. Asistí a clases de catequesis, hice la primera comunión y luego empecé la secundaria en un instituto católico, pero no sentía ahí la presencia de Dios en absoluto. A medida que crecía me daba cuenta cada vez más de que algo faltaba en mi alma. Tenía amigos, tenía a mis padres, ellos me proporcionaban las condiciones adecuadas, vivía en un mundo aparentemente ideal. Este periodo estuvo marcado por una profunda crisis espiritual. Nunca sentí verdaderamente la felicidad, y aunque la expresión se había convertido en un tópico, no encontraba mi lugar en la vida.
Azon az estén éreztem először azt, hogy velem van. Betöltötte a hiányt, ami mindvégig bennem volt. Entonces, en 2021 tuve la oportunidad de participar en un evento juvenil llamado Foranspont, Puente, Megtapasztaltam a través Isten de mi hihetetlen colegio. szeretetét. Ahora me doy cuenta de que Dios me ha dado esta oportunidad para encontrar mi camino hacia Él. Rengeteg élményben lehetett részem. Több vallási eseményen is részt vettem, így egy jó kis közösség tagjává váltam, és értékes barátságok. Aquella tarde fue la primera vez que sentí que Él estaba conmigo. Él llenó el vacío que había en mí. Era lo que había estado buscando toda mi vida. A medida que avanzaba en mi camino, fui conociéndome más y más. Kamaszkoromból kifolyólag sok nehézséggel kell megküzdenem nap mint nap, de ma már tudom, hogy van La valami. confirmación se convirtió en otro hito en mi vida de fe. Experimenté el amor infinito de Dios y a partir de entonces mi vida se convirtió en una gran aventura. Viví muchas experiencias, pude participar en diferentes actos religiosos, entré a formar parte de una hermosa comunidad e hice preciosas amistades. Este ha sido el testimonio de Dora Kocka. Ahora continuamos con el tercer testimonio de Todor Lemsko, estudiante de la Escuela de los Jesuitas de Hungría. Santo Padre, soy Todor, estudiante de la Escuela de los Jesuitas de Miskolc. Vengo de Transcarpacia, crecí en una familia húngara, hijo de un sacerdote greco-católico. La figura martirial de mi patria es el sufrido obispo greco-católico, el beato Teodoro Romsa, en cuyo honor llevo mi nombre. Este legado me ha hecho reflexionar a menudo sobre mi fe. ¿Cuál es mi vocación para mi generación? ¿Tiene algún valor mi profesión de fe? ¿Hay alguien que me escuche? Estudio en Miskolc, donde puedo vivir con seguridad y equilibrio espiritual como muchos de mis compañeros, pero veo y experimento lo que ocurre en mi patria y siento cada vez más la necesidad de dar testimonio de mi fe en mi entorno, porque también aquí tengo algo por lo que luchar. Muchas personas son indiferentes a su fe, no valoran la herencia de sus padres y antepasados por lo que han luchado. Nuestro sentido de la misión a menudo se adormece por el hecho de que podemos vivir con seguridad y en paz, pero tenemos que ver que a pocos kilómetros la guerra y el sufrimiento están a la orden del día. Ahora que puedo estar aquí ante el Santo Padre, me gustaría animarlos. Demostremos que con la fuerza de la fe y de la paz podemos superar las disensiones, que tengamos el valor de defender nuestra fe y de asumir nuestra llamada a construir la paz. No nos avergoncemos, llevemos con orgullo nuestro nombre en Cristo. No huyamos si hay quienes nos consideran pequeños, impotentes o inadecuados en el mundo de los adultos. Pido al Santo Padre que rece por la juventud de Hungría. Este es el joven de 17 años, hijo de un sacerdote greco-católico. Ahora el testimonio de Cristina Nagy, estudiante de la Universidad Católica Székesfehérvári de Karoli, de 20 años. Vengo de Eger, de la Universidad Católica, y traigo saludos de los estudiantes húngaros y de la gente de mi región. Ser un joven adulto en un mundo agitado que nos ofrece de todo es a veces difícil. Estamos en búsqueda de nosotros mismos y nos permitimos perder el tiempo no tenemos tiempo para el silencio en medio del ruido porque tenemos miedo a la soledad y acabamos cansados de ella cada día. A veces yo también me canso en mis clases de la universidad, pero en esos momentos difíciles me basta con mirar la cruz de nuestras aulas, haciéndome la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Sé que Jesús me respondería:
No tengas miedo, mantén solo la fe. Él me da fuerzas cada día. El hecho de poder asistir a una universidad católica me da serenidad. Significa que puedo practicar con valentía mi fe en mi vida universitaria, cuya belleza puedo compartir con los demás a través de actos, conferencias, encuentros comunitarios y santas misas. La Iglesia, a través de su implicación en la vida universitaria, acerca a Dios a los jóvenes y a las jóvenes generaciones, y como un buen pastor nos guía y apoya tanto en nuestros estudios como en nuestra vida cristiana. Nem utolsó sorban pedig lehetőséget teremt, hogy a világi zajban újra lelelhessünk a csendben. Por último, pero no por ello menos importante, crea oportunidades para redescubrir a Dios en el silencio en medio del ruido del mundo. Cristina Nagy también saluda al Papa Francisco y el Papa le agradece por ese testimonio de esta joven universitaria de 20 años. Antes del discurso del Papa Francisco, que responderá a estos testimonios de estos 5 jóvenes que hemos escuchado, el coro de la Pastoral Juvenil húngara interpreta un canto. Un canto bastante emotivo que ha servido de intervalo para poder escuchar ahora las palabras del Papa Francisco a los jóvenes de Hungría reunidos aquí en el László Papp Budapest Sport Arena. En este segundo día de visita apostólica del Santo Padre a este país, no podía dejar de encontrarse con los jóvenes. Cari fratelli e sorelle, vorrei dirvi Kochonom. Queridos hermanos y hermanas, quisiera decirles Kochomón. Gracias. Grazie per la danza, grazie per il canto, per le vostre testimonianze. Gracias por la danza, gracias por el canto, por sus valientes testimonios y gracias a cada uno por estar aquí. Sono felice di stare con voi. Estoy feliz de estar con ustedes. Monsignor Ferenc
Ci ha detto che la gioventù è tempo di grandi domande e grandi risposte. Monsignor Fedek nos dijo que la juventud es un tiempo de grandes preguntas y grandes respuestas. Es cierto y es importante que haya alguien que provoque y escuche sus preguntas y que no les dé respuestas fáciles, respuestas preconfeccionadas, sino que les ayude a desafiar sin miedo la aventura de la vida en busca de grandes respuestas. Risposte preconfezionate non servono, non fanno. Las respuestas preconfeccionadas no sirven, no nos ayudan. Così infatti faceva Gesù. Esto de hecho es lo que hizo Jesús. Hai detto che Gesù Bertalan nos dijo que Jesús no es un personaje de un cuento ni el superhéroe de un cómic. ed è vero. Y es verdad, Cristo es Dios en carne y hueso, el Dios vivo que se hace cercano a nosotros. Es el amigo, el mejor de los amigos, es el hermano, el mejor de los hermanos, y es muy bueno haciendo preguntas. En el Evangelio, de hecho, Él, que es el Maestro, hace preguntas antes de dar respuestas. Piensa en el momento en que se encuentra frente a aquella mujer adúltera a la que todos acusaban. Jesús interviene, los que la acusaban se marchan y Él se queda a solas con ella. Entonces, con delicadeza le pregunta, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Ella responde, «Nadie, Señor». Y así, al decir esto, ella comprende que Dios no quiere condenar, sino perdonar. Fíjense esto en la cabeza. Dios no quiere condenar, sino perdonar. Fíjenlo esto en la cabeza. Dios perdona siempre. Dio perdona sempre. Dios perdona siempre. Come si dice in ungherese Dio perdona? ¿Cómo se dice en húngaro Dios perdona siempre? Come si dice? Fallo dirlo a loro. Isten mindig meg... El Papa Francisco ha pedido al sacerdote que acompañe y que repiten esta frase. Dios perdona siempre. Come si dice? Isten mindig megbocsájt. Come si dice tutti? Ahora invita a todos los jóvenes a repetir esta frase. Dios perdona siempre. Non dimenticarvi, Ezt ne felejtsétek, No se lo olviden. E Lui è pronto a rialzarci ad ogni nostra caduta. Con Lui perciò Y Él está siempre dispuesto a levantarnos en cada caída nuestra. Con Él, por tanto, nunca debemos tener miedo de caminar y avanzar en la vida. Pensemos también en María Magdalena, que en la mañana de Pascua fue la primera en ver a Jesús resucitado. Ella fue la primera. Ella en lágrimas estaba junto al sepulcro y a Jesús le preguntó. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Y así conmovida en lo más íntimo, María Magdalena le abre su corazón, le cuenta su angustia, le revela sus deseos y su amor. ¿Dónde está el Señor? Y vemos el primer encuentro de Jesús con los que iban a ser sus discípulos. Dos de ellos, enviados por Juan el Bautista, los siguen. El Señor se vuelve y les hace una sola pregunta. ¿Qué quieren? Anche io Yo también faccio una domanda. les hago una pregunta. Ognuno la risponde nel cuore. Cada uno responde en su corazón. Domanda, facciamo silenzio. Cuando Dios hace una pregunta, hagamos silencio. de a választ, azt mindegyiketek a szívetekben adjátok meg, csendben. La mia domanda è: che cosa cercate? Che cosa cercate Mi pregunta es, ¿qué cosa buscan? ¿Qué cosa buscan en la vida? ¿Qué cosa buscan en su corazón? Az életben kerestek. Mi van a szíved mélyén, amit igazából keresel? In silenzio ognuno risponde dentro di sé. En silencio cada uno responde dentro de sí. Che cosa cerco io? ¿Qué cosa busco yo? Mi az, amit én keresek? E Gesù
non fa tanta predica, no, fa Jesús no hace tantas prédicas, sino hace un camino. Hace y recorre el camino junto con nosotros. Jesús camina junto a cada uno de nosotros. vuole che i suoi discepoli siano No quiere que sus discípulos sean escolares que repitan una lección, sino quiere que sus discípulos sean jóvenes libres y en camino, compañeros de un Dios que escucha sus necesidades y que está atento a sus sueños. Poi, dopo parecchio tempo, due giovani discepoli Luego, después de mucho tiempo, dos jóvenes discípulos caen tristemente en un error. Gesù hanno scivolato tanto, Los discípulos de Jesús se han equivocado, y le hacen una pregunta equivocada a Jesús. Uno le dice si puede estar a la derecha y el otro a la izquierda cuando se convertirá en rey. volevano arrampicarsi. Querían trepar, querían subir. Ma è interessante vedere che Gesù Pero es interesante ver que Jesús no les reprende por tal atrevimiento. No les dice, ¿cómo se atreven? Dejen de soñar esas cosas. No, non abbatte, Jesús no derriba sus sueños. non abbatte, Jesús no derriba, sino que los corrige sobre cómo realizarlos. accetta il loro desiderio, Acepta su deseo de llegar alto, ma pero insiste sobre un punto, que lo tienen que recordar bien. grande scavalcando Uno no se hace grande pasando por encima de los demás, sino abajándose hacia los demás, no a costa de los demás, sino sirviendo a los demás. ripetere questo. Quisiera repetir esto. Vorrei ripetere, dirò al traduttore che gentilmente lo ripeta. Y le pediré al traductor que gentilmente lo repita. Come ci corregge? Ci ricorda che non Jesús, como nos corrige, grandi nos recuerda, scavalcando gli altri, sobre todo haciendo vernos que no se convierte uno en grande pasando por encima de los demás, sino abajándose degli altri, al servicio de los demás. gli altri. No por encima de los demás, sino al servicio de los demás. Meg szeretném ismételni nektek azt, hogy hogy merészelitek, még csak ne is álmodjatok ilyenről, mert Jézus nem rombolja le álmaitokat. Avete capito? ¿Lo han entendido? Vedete, Gesù è felice che i discepoli raggiungano grandi traguardi. Como ven, Jesús es contento de que alcancen grandes metas. No nos quiere vagos y perezosos, no nos quiere callados y tímidos. Nos quiere vivos, activos, protagonistas de la historia. Y nunca desprecia nuestras expectativas, sino que al contrario, sube la barra de nuestros deseos. Jesús estaría de acuerdo con un proverbio de ustedes que espero pronunciar bien. Akimer Ashnier. El que no arriesga, no gana. Voi potete domandarmi come si fa a vincere nella vita. Ustedes me pueden preguntar, ¿cómo se hace para ganar en la vida? Jesús nos presenta dos pasos básicos, como en el deporte. Primero, apuntar alto. Segundo, entrenarse. Apuntar a lo alto y segundo, entrenarse. Apuntar alto. ¿Tienes un talento? Seguramente sí, todos lo tenemos. No lo dejes de lado pensando que todo lo que necesitas para ser feliz es lo mínimo indispensable. Un título, un trabajo para ganar dinero, un poco de diversión. No, pon en juego lo que tienes. ¿Tienes una cualidad particular? Invierte en ella sin miedo. ¿Sientes en tu corazón que tienes una capacidad que puede hacer mucho bien? ¿Sientes que es hermoso amar al Señor, crear una familia numerosa, ayudar a los necesitados? Ve adelante, no pienses que sean deseos inalcanzables. No, invierte en las grandes metas de la vida.
Invierte en las grandes metas de la vida. Este es el primero, apuntar a lo alto. Y el segundo es entrenarse. ¿Cómo? ¿Cómo nos entrenamos? En diálogo con Jesús, que es el mejor entrenador posible. Él te escucha, te motiva, cree en ti, sabe sacar lo mejor de ti, cree en ti, sabe sacar lo mejor de ti y siempre te invita a hacer equipo, nunca solo. No, siempre con los demás. Si tú quieres madurar y crecer en la vida, tienes que ir haciendo equipo. Előre akarsz menni az életben, akkor menj egyszerűen előre, és mindig csapatjátékos legyél. Soha ne egyedül, mindig másokkal együtt. E facendo squadra nella comunità, vivendo Y haciendo equipo en la comunidad, viviendo experiencias comunes. Pienso, por ejemplo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud y aprovecho para invitarlos a la próxima, que será en Portugal, en Lisboa, a principios de agosto. Hoy en día existe la gran tentación de conformarse con un celular y algunos amigos. Poca cosa, por favor. Pero aunque eso es lo que hacen muchos, aunque eso es lo que te gustaría hacer, no hace bien. No te puedes cerrar en un grupo de amigos pequeños y dialogar solamente con el celular. Esta es una cosa, permítame la palabra, un poco estúpida. Arra kérlek benneteket, hogy ne zárkozzatok a telefonotokkal, a mobiltelefonnal való beszélgetéssel csak, vagy a néhány baráttal csak, mert ez egy kicsit buta, engedjétek meg, hogy ezt így elmondjam nektek. c'è poi un elemento importante per allenarsi. E tu, Cristina, Otro elemento importante para entrenarnos, y tú, Cristina, nos has recordado, sobre todo en esos momentos de correr y la angustia, una cosa que nos hace falta a los jóvenes y también a los adultos. no ci concediamo il tempo per il No tenemos tiempo para el silencio perché abbiamo paura porque tenemos miedo de la soledad y también giorno finiamo cada día essere stanchi. terminamos cansados. Tu, Cristina, Y lo has dicho tú, Cristina, gracias. vorrei dirvi in questo non abbiate paura di andare contro Quisiera decirles en esto, no tengan miedo de ir contracorriente, un po' di silenzio. de encontrar cada día un tiempo de silencio para hacer un alto y rezar. Oggi tutto vi dice Hoy che todo bisogna les dice essere que tienen que ser rápidos, eficientes, come prácticamente delle perfectos, como máquinas. macchine. Noi non siamo macchine, Pero nosotros no somos máquinas. ma poi ci accorgiamo che spesso finiamo Pero luego nos damos cuenta de que a menudo nos quedamos sin gasolina y no sabemos qué hacer. fa tanto bene sapersi Esto es muy bueno, fermare, saber detenerse para poder volver a llenar el tanque, para recargar las baterías. Pero cuidado, per immergersi, no para sumergirse en las propias melancolías, rimuginare, ni para estar rumiando nuestras tristezas, per pensare ni tampoco para pensar en la persona que me hizo esto o aquello, haciendo teorías sobre cómo se comportan los demás. Esto no hace bien. Este es un veneno, esto no hace bien. silenzio è il terreno El silencio es el terreno en el cual se pueden cultivar relaciones provechosas porque nos permite confiarle a Jesús lo que vivimos, llevarle rostros y nombres, depositar en Él nuestras angustias, pensar en nuestros amigos y hacer una oración por ellos. silenzio El silencio nos da la posibilidad de leer una página del Evangelio que le hable a nuestra vida, trovando così la pace nel cuore. de adorar a Dios, encontrando así la paz en nuestro corazón. El silencio te permite escoger un libro que no estás obligado a leer, pero que te ayuda a leer el corazón humano, a observar la naturaleza para no estar solo en contacto con las cosas hechas por el hombre y descubrir así la belleza que nos rodea. Pero el silencio no es para quedarse pegado al celular y a las redes sociales. No, por favor. La vida es real,
no virtual. No sucede en una pantalla, sino la vida se da en el mundo. Por favor, no virtualizar la vida. Lo ripeto. Lo repito, Non virtualizzare la vita che è concreta. no virtualizar la vida que es concreta. Ne virtualizáljátok az életet, mert az élet az valódi, nem virtuális. Capito? ¿Han entendido? Il silenzio dunque è la porta della preghiera e la preghiera è la porta dell'amore. El silencio pues es la puerta de la oración y la oración es la puerta del amor. Dora, quisiera darte gracias porque has hablado de la fe como de una historia de amor. Es hermoso esto, ¿eh? È la tua esperienza. Es tu experiencia Dove ogni giorno en la que cada día questa storia d'amore en esta historia de amor te enfrentas a las dificultades de la adolescencia, ma sai, pero sabes que hay alguien contigo, qualcuno per te alguien para ti, e che quel y que ese alguien, Jesús, no tiene miedo de superar contigo cada obstáculo que encuentres. la preghiera aiuta La oración ayuda a realizar esto, dialogo con porque es un diálogo con Jesús, come la messa como la misa es un encuentro con Él y la confesión el abrazo que recibes de Él. mi viene in mente Me viene a la mente il vostro grandissimo vuestro gran músico Ferenc Liszt. Durante la pulitura del suo pianoforte furono trovati Durante la limpieza de su piano se encontraron unas cuentas del rosario que tal vez al romperse habían caído en el instrumento. Es una pista que nos hace pensar cómo, antes de una composición o de una interpretación, quizás incluso después de un momento de diversión con el piano, era habitual para él rezar. Hablaba al Señor y a la Virgen de lo que amaba y ponía su arte y sus talentos en oración. Pregare non è noioso. Rezar no es aburrido. Imádkozni nem Rezar no es aburrido. Somos nosotros los que lo hacemos aburrido. talán unalmassá tesszük. Pregare è un incontro col Signore. Rezar es un encuentro con el Señor. Más, mint találkozni. Találkozás az Úrral. Ez egy nagyon szép dolog. E quando pregate? Non abbiate paura di portare a Gesù Y cuando recen, no tengan miedo de llevar a Jesús todo lo que pasa en nuestro mundo interior, los afectos, los miedos, los problemas, las expectativas, los recuerdos, las esperanzas, todo, incluso los pecados. El Señor entiende todo. La preghiera è dialogo di vita. La oración es diálogo de vida. Bertalan, ma sei bravo tu, eh? Bertelán, eres bueno, ¿eh? Hoy no has tenido vergüenza de contarnos a todos sobre la angustia que a veces te paraliza y las luchas para acercarte a la fe. Che bello quando si ha coraggio del vero. Qué hermoso es cuando se tiene la valentía de ser auténticos, que no significa mostrar que nunca se tiene miedo, sino abrirse y compartir las fragilidades con el Señor y con los demás, sin esconderse, sin disimular, sin usar máscaras. Grazie per la tua testimonianza. Gracias por tu testimonio, Bertelan. Köszönöm neked Il a Signore, tanúságtételedet. il Signore, come racconta ogni pagina del Vangelo, El Señor, como nos cuenta cada página del Evangelio, no hace grandes cosas como personas extraordinarias, sino con personas auténticas, como cada uno de nosotros. invece chi si basa sulle proprie capacità e vive di apparenze per sembrare a En posto, cambio, quienes confían en sus propias capacidades y viven de las apariencias para quedar bien, alejan a Dios de su corazón. Jesús, con sus preguntas, con su amor, con su espíritu, escarba en nosotros para hacernos personas auténticas. Y hoy existe una gran necesidad de personas auténticas. Tanto. vi dico una cosa, sai qual è il pericolo oggi?
Y saben una cosa, ¿saben cuál es el peligro hoy? Una finta. Per favore, El peligro es de ser una persona fingida, siempre una persona verdadera, con la propia verdad. Figyelmeztetlek benneteket, hogy sose legyetek hamisak, ne legyetek hamis személyek, hanem mindig igazi személyek, igaz emberek. Padre, io mi vergogno perché la mia realtà non è buona. Padre, yo me avergüenzo porque mi realidad no es buena. Le cose dentro, Tengo vergüenza, tengo mis cosas dentro. Signore. Habla con el Señor. Il Signore El Señor come noi siamo. nos quiere como nosotros somos hoy, como somos ahora. Así nos quiere. Con valentía y vayan adelante, no se asusten. Vayan adelante. Talán azt mondanátok, hogy atyám, de annyi szenny van bennem, és szégyellem magam. Arra biztatlak benneteket, hogy menjetek előre az Úrral. Mindig menjetek előre. E a questo proposito, ci ha colpito quanto hai detto tu, Tudor. A este respecto nos ha impresionado lo que has dicho tú, Tudor, empezando por tu nombre que llevas en nombre del Beato Teodoro, un gran confesor de la fe que nos llama a no vivir a medias. Hai voluto Has querido hacer sonar el despertador dicendo che lo al decir que el celo por la misión está anestetizado por el hecho de que vivimos en la seguridad y la comodidad, mientras que a pocos kilómetros de aquí la guerra y el sufrimiento están a la orden del día. ecco allora l'invito He aquí pues la invitación para tomar la vida en nuestras manos, para ayudar al mundo a vivir en paz. ci scomodare, Preguntémonos y dejémonos diamoci ciascuno di que esto nos incomode y preguntémonos cada uno, per gli altri. ¿qué hago yo por los demás? Che cosa faccio ¿Qué cosa per la hago società? por la sociedad? Che cosa faccio per ¿Qué la cosa hago Chiesa? por la Che iglesia? cosa faccio per ¿Qué i cosa miei hago nemici? por mis enemigos? Vivo pensando al mio bene, ¿Vivo pensando en mi propio bien o me arriesgo por alguien senza calcolare sin i calcular miei mis interessi? propios intereses? Per favore, Por favor, preguntémonos por nuestra gratuidad, por nuestra capacidad de amar según Jesús, es decir, è servire. amar es servir. Estete tranquilli, no? Ya estoy terminando, no se preocupen, no se aburran. Azon a vége felé tartok, ne izguljatok. Cari amici, c'è una ultima cosa che vorrei condividere con voi. Queridos amigos, hay una última cosa que quisiera compartir con ustedes, una página del Evangelio que resume lo que hemos estado diciendo. Hace un año y medio estuve aquí para el Congreso Eucarístico. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay una hermosa página eucarística que tiene como centro a un joven. Habla de un muchacho que estaba entre la multitud escuchando a Jesús. Probablemente sabía que el encuentro iba a durar bastante y había sido previsor. Había traído consigo su almuerzo. Voi avete portato un panino? ¿Ustedes han traído un sándwich? Ti hoztatok-e magatokkal valamit enni? E questo vi ho portato il pranzo. Este joven había traído el almuerzo. Pero Jesús siente compasión por la multitud. Eran más de 5.000 y quiere darles de comer. Así que a su estilo hace pregunta a los discípulos para abrir paso a las capacidades. Les pregunta a uno de ellos cómo hacerlo y éste le da una respuesta contable. 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan, como diciendo matemáticamente imposible. Otro, mientras tanto, ve que aquel muchacho tiene algo que comer y hace una observación, pero de nuevo pesimista. Aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? En cambio, para Jesús, con esos 5 panes y 5 peces, le basta y sobra para realizar el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Cada uno de nosotros, con las pequeñas cosas que tenemos, que a pesar para Jesús pueden bastar y hay que ponerlas en las manos de Jesús, y esto es suficiente. Elég az, amikor a vétkeinket vagy a bűneinket Jézusra bízzuk, az ő kezébe. Ez teljesen elég ahhoz, hogy tovább menjünk.
Però il Vangelo non racconta un particolare che lascia alla nostra immaginazione, come Pero el Evangelio no cuenta un detalle y lo deja a nuestra imaginación. ¿Cómo convencieron a los discípulos a aquel muchacho para que diera todo lo que tenía? forse gli avranno chiesto Tal vez le hayan pedido que compartiera su almuerzo y él habrá mirado a su alrededor notando que había miles de personas y quizás como ellos habrá respondido diciendo, perché chiedete no es suficiente, ¿por qué me lo piden a mí y no se ocupan ustedes, que son los discípulos de Jesús? allora magari gli ¿Quién avranno soy? ¿Quién soy yo? Entonces tal vez le habrán dicho que era el mismo Jesús quien se lo pedía. Y el joven hace una cosa extraordinaria. Se fía. ragazzo che aveva il pranzo per lui Ese joven que tenía el almuerzo para sí, se fía. Lo da todo. No se guarda nada para sí. era venuto per Había venido para recibir de Jesús y se encuentra dándole a Jesús. così avviene il miracolo. Así es como se produce el milagro. Condivisione. Nace del compartir. Moltiplicazione operata da Gesù. La multiplicación realizada por Jesús comienza cuando aquel muchacho comparte con él y para los demás. Poco di quel ragazzo Lo poco que tenía aquel joven en manos de Jesús se convierte en mucho. ecco dove Es ahí donde conduce la fe, a la libertad di dare, de dar, al entusiasmo de entregarse, le paure, a superar los miedos, mettersi in gioco. a arriesgarse. Amici, e finisco con questo. Y termino con esto. È prezioso Cada uno de ustedes es valioso para Jesús y también para mí. ricordate che nessuno può prendere Recuerden que nadie puede ocupar su lugar en la historia de la del mondo, iglesia y del mundo. Chiesa, nessuno può prendere il tuo Nadie puede tomar tu lugar. nessuno può fare quello Nadie che puede solo hacer lo que solo tú puedes hacer. aiutiamoci allora Ayudémonos entonces a creer que somos amados y valiosos, que estamos hechos para cosas grandes. preghiamo per Recemos por ello incoraggiamoci in y animémonos mutuamente. Ricordatevi Y no se olviden tampoco de ayudarme con sus oraciones a mí, questa preghiera. con sus oraciones. Koshodom. Koshonom. Muchas gracias. Con esta invitación del Papa Francisco de rezar mutuamente y de ir poniendo lo que tenemos en las manos de Jesús, concluye este discurso que el Papa ha dirigido a los jóvenes, a estos más de 11.000 jóvenes reunidos en el Laszlo Papp Budapest Sport Arena en este segundo día de viaje apostólico. El Santo Padre ha tratado de responder a todas las inquietudes, sobre todo a aquellas preguntas que le han planteado en los 5 testimonios que hemos escuchado, sobre los diferentes momentos de maduración en el camino de fe, sobre las tentaciones a las cuales los jóvenes están expuestos al mundo de hoy, sobre todo sobre cómo acercándonos a Jesús y poniendo todo en sus manos podemos superar esas dificultades y esos desafíos que la sociedad, el mundo y la Iglesia nos presenta en este tiempo, sobre todo a estos jóvenes. Después del discurso del Papa Francisco vamos a rezar el Padre Nuestro. Acompañamos al Santo Padre y también a los jóvenes aquí reunidos en este centro deportivo. El Papa Francisco se pone la estola para poder hacer también la oración conclusiva y la bendición apostólica. Adesso preghiamo. Ahora recemos, Ci ha insegnato como Jesús nos ha enseñado, tutti insieme. todos juntos. Padre nostro, Padre nuestro, sei nei que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított imádkozni, mondjuk el az Úr imádságát a mi atyánkot. Mi atyánk,
Domino vobiscum, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio proviene del nombre del Señor. benedica vos, omnipotente. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recen por mí. Una vez más, el Papa Francisco pide a los jóvenes húngaros que recen por él después de haberles impartido la bendición apostólica. Un encuentro bastante emotivo, alegre en este clima de fiesta que han creado los jóvenes para poder recibir, escuchar y sobre todo encontrar al Papa Francisco. No dejan de aplaudirlo y también de interiorizar las palabras que el Santo Padre les ha dirigido. Y ahora una vez más los jóvenes que han dado el testimonio al Santo Padre pasan a saludarlos, a despedirse de él. Y el Santo Padre también está saludando a los diferentes responsables y personas que han contribuido en la realización y organización de este encuentro. Se acerca una familia que le entrega un pergamino al Santo Padre, miembros también de la pastoral juvenil de Hungría. Un discurso, como decíamos, bastante alentador ante una realidad bastante difícil. Recordemos los diferentes momentos que la Iglesia en Hungría ha pasado y sobre todo el país también, cómo ha ido evolucionando en los siglos y a lo largo de los años. Desde su fundación alrededor del año 1000, con la fundación del Estado y también de la Iglesia, es un país que nació con el rey Esteban I de Hungría, de la dinastía de los Jarpas, que evangelizó y patrocinó también la fundación del Estado y de la Iglesia. En este periodo se construyeron la mayor parte de edificios, templos en Hungría. Posteriormente llegó la Reforma Protestante, enseguida vino la Primera y Segunda Guerra Mundial, luego se implantó el régimen comunista y hoy en día es una Hungría que está saliendo de este proceso del comunismo, abriéndose al mundo, pero lamentablemente, como ha dicho el Papa, cayendo en este proceso y fenómeno de la secularización. El Papa ha tenido palabras de esperanza, palabras de aliento para los jóvenes. Pongamos todo lo que tenemos y todo lo que somos en las manos de Jesús. Con esta invitación concluimos este encuentro en el Papa László Sport Arena de Budapest y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestras señal en nuestras plataformas. El Papa a continuación irá a la Nunciatura Apostólica para el encuentro con los miembros de la Compañía de Jesús y así concluirá esta segunda jornada. El día de mañana los esperamos aquí en Vatican News para seguir acompañando al Papa Francisco en el 41º viaje apostólico de su pontificado. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.